Abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios. Y váyanse hasta el capítulo 5 en sus Biblias. Una vez más, Efesios capítulo 5. Vamos a ir desde los versos 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice Pablo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, dice allí, a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre, muchas gracias por tu santa palabra, y te imploramos, Señor, te rogamos en esta época en que estos conceptos son difíciles de aceptarse, aunque no difíciles de exponerse, que nos ayudes a poder hacernos carne de estas verdades tan importantes para estimular nuestros hogares y ser matrimonios dignos en medio de una sociedad que necesita, Señor, modelos claros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este es un tema muy urticante y que va totalmente opuesto a las tendencias de este tiempo que estamos viviendo. Así que es un asunto que va a causar, especialmente ahora que esto está saliendo en el internet, que va a crear controversia, pero bueno, así son las cosas, que se le va a hacer. Hablaba con mi señora en estos días acerca de algunos lugares donde uno puede encontrar qué opina la gente acerca del matrimonio. Y le decía a mi esposa Gloria, vos fíjate un poquito las opiniones negativas que hay acerca del matrimonio. Y encontré una cantidad de dichos de gente seria, cuidado, seria, ojo, vamos a ponerlo esto en su contexto, seria en lo que estima la sociedad, que es gente de calibre, de cierta altura intelectual o cosas por el estilo. Si vamos a encarar a estas personas desde una perspectiva bíblica, todos ellos van a estar en problemas. Pero en fin, alguien que podría más o menos representar la idiosincrasia de hoy acerca del matrimonio es lo que dijo una escritora británica. El nombre ahora lo voy a dejar a un lado, pero dijo así: la felicidad en el matrimonio depende enteramente, escúchame bien esto, enteramente de la suerte. Cuidado con esto, porque nos habla de cómo siente el hombre o la mujer de hoy. Y saben, esto es justamente esta manera de pensar lo que explica las estadísticas que presentamos hace 2 semanas atrás. ¿Por qué nuestros matrimonios se vienen abajo? ¿Por qué tenemos tantos chicos en la sociedad que no conocen a sus padres?
Hoy tenemos una explosión atómica en medio de la sociedad donde hay una cantidad que casi es imposible censar de mujeres que son madres solteras. Hay hombres que han estado con ellas y desaparecieron de la escena, no se quisieron hacer responsables. Esto es un asunto gravísimo, no solamente desde el punto de vista social, sino también y especialmente desde el punto de vista moral y religioso. Y bueno, los que están pagando, decimos en mi país, los platos rotos son las criaturas que traemos y que muchas veces están dando vuelta, como indicábamos el otro día, de casa en casa. Es decir, que el tema del matrimonio y cómo manejarlo se convirtió en un espectáculo de circo donde el malabarista trata de ver cómo se mantiene haciendo balance. Y si tenemos buena suerte, vamos a caminar juntos. Esa es la mentalidad o la idiosincrasia de la sociedad o el mundo donde nosotros, en este siglo XXI que está recién empezando, está encarando en materia de familia. Incluso hoy, fíjense en que cuán serio es el asunto, que hoy hay movimientos bastante estridentes que están tratando de redefinir el concepto de familia. Y hoy se ven cosas muy raras, por cierto, en cuanto a casamientos allí que en otros años eran ilícitos, pero que hoy son permisivos, y en fin, está el tema de la adopción de chicos y cosas por el estilo, que bueno, eso es tema para otro día. Este es uno de los pasajes que ha levantado una tremenda controversia, inclusive que le enerva la sangre a especialmente el sector femenil de la sociedad. Debo admitir que en algún sentido tienen algo de razón, porque los hombres, desafortunadamente, atención señores, ajustense en el cinturón porque les va a caer. Pero nosotros en la cultura hemos hecho uso y abuso de las mujeres. Y por el otro lado, dentro de los foros cristianos, evangélicos, también hemos usado este pasaje bíblico como una excusa para esclavizar a las mujeres. Me refiero a la mujer en el matrimonio, atenti, no a la mujer en sociedad. Eso es otro tema, yo no me quiero mezclar ahora en algo que sea fuera de lo que es el tema del matrimonio. Y digo que causa polémica porque el hecho de decir, bueno, que las mujeres se sujeten a sus propios maridos, como dice Pablo, yo creo que si Pablo se hubiese parado en la mitad de la ciudad de Toronto a decir esto en el City Hall, lo hubiesen apedreado, hubiese tenido un serio problema. Ahora, fíjense qué interesante, porque en el verso 21, que es donde realmente empieza este texto, y vamos a analizarlo juntos, dice que nos habla de la sumisión mutua. Y cuidado, vuelvo a insistir en esto, no quiero ser reiterativo, pero estos versículos tienen que ser entendidos a la luz de toda la carta. Pablo nos ha indicado en el capítulo 1 que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Y entonces los creyentes, ya sea primero solteros y después casados, o creyentes que se convirtiendo estando casados, como sea, pero que ahora cambien toda la estructura o la idiosincrasia como manejan sus vidas. Y lo que quiere Dios es que entonces honremos ese llamamiento. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 4, verso 1, os ruego en el Señor que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Eso de andar como anda la sociedad en materia de matrimonio, eso con nosotros ya no va más. Nosotros tenemos una estructura completamente diferente al resto de la sociedad. Y si la sociedad no está de acuerdo con lo que promueven las Escrituras, ya es problema de ellos. Pero nosotros tenemos una consigna clara, trazada por las Escrituras, y tenemos que ser fieles a ella. Así que este hombre nos habla de la sumisión en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en el pueblo de Dios, que debe ser mutua. Es decir, que el creyente, cuando Pablo dice que debemos someternos unos a otros, lo que está indicando es que debe desaparecer todo espíritu de independencia por parte de los hijos de Dios. Ese asunto que se promueve dentro de la sociedad, en que yo soy la mujer moderna, o yo soy el hombre contemporáneo y no necesito de nadie. Yo puedo abrirme paso en la vida solo sin necesitar de la ayuda, del cuidado, de la consideración del otro. Eso con nosotros no va.
Pablo nos está indicando que en la iglesia nosotros dependemos los unos de los otros. Un cuerpo necesita de sus miembros para funcionar bien y nosotros, justamente como cuerpo de Cristo, necesitamos la asistencia los unos de los otros y por encima de todo esto, además está decir, necesitamos la asistencia de nuestro todopoderoso Dios, que es el que nos inyecta la savia de la vida en Cristo Jesús. Si ustedes se van un poquito a Filipenses, háganme el favor, miren lo que guarden ahí Efesios porque es el pasaje que quiero que abordemos, pero fíjense un poquito lo que dice Pablo en otra carta. Vayan a Filipenses capítulo 2, un poquito. Y fíjense qué interesante, voy a tratar de leer rapidito estos versículos porque me llaman poderosamente la atención y nos ayudan a, por ejemplo, a asfaltar un poco el camino de la idea por donde vamos a navegar. Pablo nunca se contradice, es consecuente en todas sus cartas cuando se trata de su teología. Y en los versos 3 al 8 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Miren eso, nada. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Bueno, verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es un tema muy importante porque acá se está indicando la forma terrible, la forma más horrible en la que murió Jesucristo. No solamente por los tormentos de la cruz, sino cómo se consideraba en la sociedad la muerte en la cruz. La persona más, en fin, la lacra de la sociedad era crucificada por parte de los romanos. Noten qué interesante, porque si ustedes miran rápidamente los versos 3 al 4, ¿de qué nos habla este hombre? Nos presenta un principio, y es el principio de la humildad. Vuelvo a insistir que dice allí, no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ahí es a donde quiere llegar el apóstol Pablo. Esa es la idea o la frase que es el eje donde se mueven todos los versículos 3 y 4. El principio de la humildad que debe haber en la iglesia. Y luego tenemos el principio del ejemplo supremo que tenemos para esto, que es el de Cristo, versículos 5 al 8. Ahora, lo interesante es que mucha gente en el pueblo de Dios, en la iglesia contemporánea, dicen amén a esas palabras. Nadie va a disputar esta declaración del apóstol Pablo diciéndole a los creyentes, miren, tienen que portarse en una forma humilde. Y yo creo que acá todos los creyentes estamos de acuerdo. Bueno, hay que ser humilde. Pero la cosa es que cuando se trata de meter este tema en el matrimonio, la cosa cambia por completo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros decimos amén, tenemos que comportarnos de esa manera humilde entre los creyentes. Pero muchas veces pensamos equivocadamente que cuando se trata del matrimonio es una cosa totalmente diferente. Que el matrimonio es una excepción. Debemos ser humildes en la iglesia, pero en casa. Ahora, si ese es el caso, si es así como pensamos, entonces la pregunta obvia acá es, ¿basados en qué pruebas hacemos eso? Es decir, ¿cuál es el criterio bíblico que vamos a echar mano para justificar que hay una diferencia entre el trato de los creyentes en la iglesia, o quizás en la sociedad también, pero que el trato con nuestro cónyuge, sea el marido o la mujer, en casa es algo completamente diferente? Un capítulo aparte. O sea que tenemos ciertas pautas en la Biblia donde los creyentes se tienen que portar de cierta forma en la iglesia con los creyentes, pero tenemos algunas licencias cuando se trata del trato los unos con los otros en el hogar. Verso 5 del capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, imagínense en ustedes un matrimonio donde, por ejemplo, los cónyuges se despojan a sí mismos haciéndose siervos el uno al otro. Traten de pensar eso.
Imagínense, por ejemplo, los cónyuges humillándose unos al otro. Cuando digo humillarse acá no quiero decir insultarse y rebajarse. No, es cuando los dos se ponen a la misma altura. Después de todo, la palabra humillarse significa bajarse desde el punto de vista semántico. Es decir, cuando nadie se cree más alto que el otro, superior al otro, de más importancia que el otro, sino que estamos todos en la misma altura. Eso quiere decir el concepto de humillarse. Imagínense los cónyuges que se hacen obedientes al Señor cuando se trata del hogar. Y cuidado, obedientes como Cristo, es decir, obedientes hasta la muerte, si fuese el caso. Hoy algunos son obedientes hasta el divorcio. Cuando llegaron ahí se terminó la Biblia, se terminó el Señor, se terminó la relación matrimonial, pero acá el asunto es hasta la muerte. Capítulo 5, verso 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Si tomamos en cuenta la teología que plantea el apóstol Pablo, nos sirve como plataforma para entender e interpretar correctamente lo que tenemos en el versículo 22. Porque la mujer, cuando Pablo le dice que se sujete a su marido, está sujetándose a un siervo. Está sujetándose o se está afianzando a un hombre o a un siervo que se despoja a sí mismo. Nos está hablando que la mujer se está sometiendo a un hombre humilde, un hombre que se sacrifica a favor o en favor de esa mujer. Vuelvo a repetir, ¿dónde está parado Pablo teológicamente? ¿Cuál es la antropología de Pablo en este tema? Bueno, Pablo primero traza cómo debe ser el hombre. Y cuando ese hombre cumple la pauta de lo que es un verdadero, el hombre ideal que hemos estado describiendo, ese hombre ahora entra en el vínculo matrimonial y esta mujer, cuando encuentra a ese hombre, se somete, se agarra a ese hombre, le conviene. La verdad es que mucho se ha escrito acerca del rol de la mujer y del rol del esposo dentro del vínculo matrimonial, basados en el verso 22 y en el verso 25, pero resulta que se pasa de largo todo lo demás. Yo no sé, esta es una mala costumbre que se tiene en la exégesis contemporánea, ¿no? De agarrar versículos aislados de su contexto y tratar de trazar un dogma, una doctrina o alguna enseñanza, y se está haciendo un daño tremendo. Nosotros no podemos, y déjame hacer este paréntesis, ¿no? Cuando tú estudias y analizas y meditas la Escritura, no te bases en un versículo. Trata de leer lo que hay antes y lo que hay después de ese versículo. Hay que contextualizarse, meterse en la idea del autor, no en nuestras ideas o la de la cultura. En este caso, entonces, y yo he leído, tengo varios libros acerca de este tema, y la verdad es que son muy insatisfactorios en la explicación que hacen del pasaje de Pablo a los Efesios. Y muchas veces, desgraciadamente, lo que se ha hecho es traer las pautas socioculturales de la época que estamos viviendo al texto bíblico. Es decir, que no dejamos que la Biblia nos hable a nosotros. Lo que hacemos es venir con nuestra idiosincrasia. Y entonces tratamos de encontrar en la Biblia algún respaldo de esa manera de pensar, y cuando lo encontramos decimos, voilà, acá está. La Biblia me enseña esto. Una vez escuché algo que me llamó poderosamente la atención. Yo había hablado hace muchos años de este pasaje, y había una señora que, matrimonio, y el señor no era creyente, estaba en eso, pero no era creyente, y estaba la señora, y escuchó el mensaje. Yo presenté este mismo tema, desde otro ángulo, por supuesto, y miren lo que sucedió. Cuando terminé de predicar, el señor me llama y con su señora y me dice: pastor, dígale a mi mujer que ella se tiene que someter a mí, me tiene que obedecer. Yo me quedé mirándolo y le digo: y dígame, ¿usted el resto del mensaje no lo escuchó? Se ofendió y se fue. O sea que la única cosa que escuchó de todo lo que dice el apóstol Pablo es: la mujer sométase a su marido. Todo lo demás, para él, se bajó una persiana y no le entró absolutamente nada. Y saben una cosa, las mujeres
incluso en los foros de la iglesia, han protestado acerca de esto. Y tienen razón. Yo me levanto y les doy un aplauso y les doy la razón. Porque los hombres hemos interpretado mal al apóstol San Pablo. Le hemos puesto palabras en su boca que jamás ha declarado. Tenemos que mirar bien qué es lo que este Señor nos está diciendo para hacer entonces conclusiones que sean prácticas y no dictadas por la cultura en la cual nosotros estamos insertados. Lamentablemente, cuando se trata de la interpretación, hemos perdido de vista la imagen central de todo lo que dice el apóstol Pablo. Y no es en sí la relación del hombre y la mujer, sino la relación de Cristo con su iglesia. Y cuando se trata de buscar hacia dónde quiere llegar el apóstol Pablo, noten que está enfatizando la relación de Cristo con la iglesia, para que al escuchar a este hombre exhortarnos acerca del matrimonio, tengamos una pauta de cómo hacer la interpretación correcta. Si nosotros entendemos que el mandamiento de Pablo es que las mujeres sean lacayos de los maridos, estamos perdiendo de vista la imagen central de que Cristo jamás hizo de la iglesia su lacayo, sino que nos explica este hombre que él se entregó por esa iglesia. Noten ustedes la fuerza que tienen las partículas comparativas. Versículo 4 dice cómo la iglesia está sujeta a Cristo. Versículo 25, así como Cristo amó a la iglesia. Estas frases comparativas nos están dando la orientación hacia dónde nos lleva Pablo cuando habla del matrimonio. Así que si hemos de tener alguna idea cómo debe estar vinculado el matrimonio, tenemos que considerar la relación entre Cristo y su iglesia. Y cuando lo entendamos, entonces vamos a andar bien en materia de interpretación y, por supuesto, además está decir en cómo nosotros, practicamos ese matrimonio en nuestros hogares. Y Pablo nos dice allí en el versículo 25 que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El amor de Cristo se manifestó en un acto de entrega con un fin en mente, y era consagrar a la iglesia, apartar a la iglesia para Dios, mantenerla limpia, pura, protegida. Luego de que dio su vida, vemos que está constantemente preocupado por la salud de la iglesia, está metido ahí, está tratando de encauzarla, de llevarla por buenos caminos, de hacer a los creyentes felices. Pablo escribe otra vez, volviendo a Filipenses, de que se regocijen en Cristo Jesús. Lo que Dios quiere es que nos regocijemos, que estemos contentos. No, por supuesto que en la vida cristiana tenemos que pasar algunas adversidades, pero eso no es razón para que nos robe el gozo que nosotros tenemos en los eventos de la cruz y la salvación de nuestras almas, amén, de la vida eterna también. Ahora, Pablo lo que quiere es que esa iglesia gloriosa que santificó Jesús en el lavamiento por su sangre se comporte en medio de la sociedad en una forma de vida. Y esa forma de vida comienza con la conducta, primero que todo, del creyente, del individuo. Y luego el segundo aspecto de esa vinculación del hombre con el mundo, que es la familia, el matrimonio. Cómo nosotros vivimos esta célula compacta que vive en la sociedad para mostrar el amor y la armonía de Cristo con la iglesia a este mundo, mediante la forma en que nosotros nos vinculamos con nuestro compañero o compañera. Me refiero, cuidado con esto, me refiero a la relación del matrimonio hombre y mujer, no los enunciados de la actualidad. Vale la aclaración ahí. Ahora bien, para entender este texto tenemos que tener presente lo siguiente. A ver, ¿por qué el apóstol Pablo consideró importante introducir en medio de esta carta, que comienza no en el capítulo 5, sino en el capítulo 1, y donde presentan ciertos factores teológicos importantísimos, y luego en el capítulo 4 ya empieza con la parte práctica? Bueno, ¿por qué estimó este hombre que era necesario o importante meterse en el tema del matrimonio? Es decir, ¿qué estaba pasando en Éfeso? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso?
para que Pablo se siente y diga, bueno, yo tengo que aclarar este tema a estos creyentes, yo tengo que insertar en toda esta exhortación que va a terminar en la lucha espiritual del creyente en el capítulo 6, ¿cómo hago yo para aclarar este punto? Algo está pasando en la congregación, algo está pasando en la sociedad que estaba afectando la relación matrimonial de los creyentes, y por eso el apóstol Pablo estima necesario, de vital importancia, mandar estas líneas y hacer ciertas correcciones. Resulta que en el punto de inicio, fíjense en el capítulo 4, verso 17, por cierto, que Pablo introduce esta sección que va hasta el final de la carta, diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo está diciendo a la iglesia, no se conduzcan como la sociedad. Ustedes se van a conducir distinto, van a pensar distinto, van a sentir distinto. No hagan lo que hace el resto de la gente. Bueno, la pregunta es, ¿cómo andaban los gentiles en materia de familia, en materia de matrimonio, en los tiempos del apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, para que este hombre haya estimado importante insertar estos versículos? Y bueno, acá tenemos que meternos un poquito en la sociedad de hace 2000 años atrás, de una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en el primer siglo del cristianismo. Desde un siglo antes, es una lástima que no todos vienen a los estudios de los jueves propaganda. Estamos estudiando la historia de la iglesia y hablamos un poco acerca de la sociedad en los tiempos de Cristo, de Pablo y los apóstoles. Unos 100 años antes, ya cuando había terminado el periodo senatorial, que hubo una época en donde el Senado, o el periodo republicano se le llama, arrancó desde el 510 a.C. hasta el 27 antes del Señor. Y entonces comienza el periodo que se conoce como imperial. Bueno, unos 100 años antes, más o menos, hay un cambio notable en la cultura romana. Y va permeando, por supuesto, el resto de la sociedad hacia afuera. Éfeso era una ciudad muy avanzada, movía un comercio tremendo, y todo lo que pasaba en Roma también pasaba en esta importante ciudad. Y una de las cosas fue la liberación de la mujer. Hay algunos libros de los anales de esa época que nos hablan un poquito, nos ponen al tanto de qué es lo que estaba sucediendo en la sociedad. La sociedad se libera, en la sociedad comienza a educarse, comienza a pretender las mismas cosas que los hombres. Con esto no estoy diciendo que está mal, está muy bien. Pero entonces comienza a haber un movimiento al libertinaje por parte de la mujer, a tal punto que para llegar a extremos se estaban disolviendo los matrimonios. Había divorcios, había abandono de hogar, las mujeres se convertían en adúlteras. Hay casos extremos ya en los tiempos del apóstol Pablo, estamos hablando ya después de la muerte y ascensión de Cristo Jesús, donde había mujeres que comenzaron a participar incluso en los Juegos Olímpicos, en las peleas de gladiadores. Otras esposas lo que hacían era tener amoríos con los gladiadores. Eran en aquel entonces los ídolos, los campeones, como los deportistas de la actualidad, ¿no es cierto? Y bueno, comenzó a haber este tipo de cosas. Los maridos, por supuesto, que antes de este movimiento se desplegaban una vida libertina también, tenían sus cosas por ahí afuera, ahora se encontraban con una mujer liberal, con hogares que se estaban desplomando y estaban despotricando a este movimiento cultural que se había insertado en la sociedad romana. Las mujeres se están haciendo las piolas, decían. Y esto entonces generó un movimiento en la sociedad que estaba afectando la iglesia. Y entonces, en medio de este cuadro, donde el adulterio va rampante, no solamente por parte de la mujer, porque es muy común apuntar el dedo a los movimientos femeniles, pero esto ya sucedía antes entre los hombres. Lo que pasa es que cuando los hombres lo hacían, nadie veía mal el asunto, pero cuando empezó la mujer, entonces pusieron el grito en el cielo. Un poco lo que pasa en la sociedad contemporánea, ¿no es cierto? Nosotros somos tan piolas en nuestra manera de juzgar las cosas, y la verdad es que hacemos todo mal. Cuando un hombre se hace el vivo, le damos un aplauso. Cuando una mujer se hace la viva, le decimos de todo. Y eso nos muestra el
doble estándar que hay. Lo que está mal, sea el hombre, sea la mujer. Así, al pan, pan y al vino, vino. Bueno, Pablo entonces encara, y la iglesia en Éfeso estaba encarando esta problemática. Entonces es en ese contexto social donde el apóstol San Pablo hace esta declaración para que la mujer deje de andar como los otros gentiles, como la mujer en la sociedad de Éfeso y la mujer en Roma también. En otras palabras, otra vez, capítulo 4, verso 17, os ruego que no andéis como los otros gentiles. No andéis como el resto de la sociedad, donde se desploman las estructuras sociales, donde el hogar está viniéndose abajo, donde tanto la mujer como el hombre están viviendo vidas totalmente libertinas y reprobas en cuanto a los criterios divinos. A Pablo no le interesa lo que piensa la sociedad acerca del matrimonio. A Pablo le interesa lo que el cristiano tiene que saber acerca del matrimonio. Por eso le escribe a los creyentes y no al resto de la sociedad. Ahora, fíjense qué interesante, porque la sumisión de la mujer tiene que ser entendida a la luz de la conclusión que hace el apóstol Pablo en el versículo 33. Pablo dice allí, la mujer respete a su marido. Y déjenme acá hacer una aclaración, ¿no? La palabra respeto es un poquito, no sé si llamarla fuerte. La palabra es phobos. De ahí viene la palabra fobia. Y algunos hoy tienen fobia del matrimonio, ¿no? Pero la palabra fobia quiere decir terror, miedo. Ahora, cuidado con esto, porque Pablo no está diciendo que la mujer tiene que tener pánico o terror al esposo, la sumisión es como causa de ese terror, sino que la palabra acá, phobos, tiene que ser entendida otra vez en el contexto del verso 21, cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Y cuidado, cuando dice el temor de Dios no dice que tenemos que nosotros someternos en terror, sino en respeto, en reverencia, en devoción. Eso quiere decir temor. Así que cuidado, el contexto de esa palabra temor, que para el incrédulo es terror, por supuesto, porque Dios es un Dios de juicio, para el creyente la palabra phobos o temor se refiere a ese acto de respeto, de consideración, de sumisión a Dios. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice que deben someterse o que deben temer a sus esposos. Está hablando de respeto. Por eso en la traducción, cuidado, recuerda bien que lo que tenemos que delante nuestro es una traducción de la lengua original en que fue inspirada la Biblia, que es griego, el Nuevo Testamento. Así que la palabra respeto es una excelente traducción para darnos la idea qué es lo que tenía en mente el apóstol Pablo cuando hablaba de sumisión. Ahora, el hombre ha de proveer un ambiente en la casa en el cual esa mujer se sienta segura, se sienta amparada, provista, amada. Porque si la mujer está fallando es porque quizás el hombre está fallando en ofrecer a esa mujer en sociedad un ambiente que la mantenga allí en ese hogar. Y nos da el ejemplo supremo de trato hacia la mujer, que es la persona de Cristo tratando con su amada, que es la iglesia. En ningún momento vemos a Cristo desamparando a su iglesia, abandonando a su iglesia, dejándola tirada al costado del camino, maltratándola, faltándole el respeto. No, Señor. A Jesús lo encontramos constantemente, primero entregando su vida y luego amando a su iglesia constantemente, a tal punto que la figura dice que dio su vida para santificarla, habiéndola purificado, para presentársela a sí mismo en una condición pristina. Veamos un poquito en el caso de la mujer qué significa esto de sumisión. Número uno, se trata de una sumisión que complementa. Es decir, la mujer la mujer hoy día ve el rol del complemento como algo negativo. ¿Y por qué yo tengo que complementar a mi esposo? ¿Qué? ¿Él es más importante que yo? Ese es el lenguaje del mundo de afuera.
Pero en las Escrituras, y quizás voy a ampliar más esto la semana que viene, nos habla de que Dios hizo a la mujer como una ayuda idónea para el hombre. ¿Eso qué quiere decir? No es que la mujer es menos que el hombre, sino que el hombre sin ese complemento no funciona. Yo tengo un reloj aquí en mi mano. Y este aparato, gracias a Dios, me da la hora, ¿no es cierto? Le sacamos 2 o 3 engranajes a esto, o le sacamos uno, y no funciona más. Y no es que las agujas son más importantes que la máquina de adentro. Cada engranaje tiene su función. Le sacamos uno que complementa a los otros, y esto no sirve para nada. Es un aparato incompleto. Saquemos la bujía del auto cuando nos vayamos para casa. Ese auto no funciona. Yo no entiendo de mecánica, le sacamos el tanque de nafta, le sacamos el motor o qué sé yo, y el auto no sirve. Puede tener las 4 ruedas, el volante y todo lo que quieras, pero sin motor no te mueves, a menos que tengas ganas de empujar todo el camino a casa, ¿no? Eso es problema tuyo. Cuando Dios diseñó al hombre, le dio una esposa, le dio una mujer, porque ese hombre solo está incompleto. Y cuando vamos al libro de Génesis, y lo vamos a visitar la próxima semana, porque quiero hablarles a ustedes mujeres, hoy lo hago a los dos y eventualmente a los hombres, pero toma nota de eso, que esto es un honor, es un privilegio que nos ha dado el Señor a los hombres, y en este caso el rol que le ha dado a la mujer, de complementar a ese hombre que está incompleto, que no funciona como corresponde, si no estás tú al lado de ese esposo que Dios te ha dado. La mujer complementa a ese hombre, tú lo complementas. Hoy la sociedad promulga todo lo contrario, la independencia. ¿Pero por qué tienes que complementar a ese hombre? Es decir, lo que se promueve es que la mujer se subleve, que no tenga nada que ver con el hombre. Y bueno, y así le va al mundo. Tenemos una sociedad que va fenómeno, criminalidad. Tenemos chicos tirados por ahí. Tenemos un índice de usos ilícitos de estupefacientes en la juventud. Tenemos embarazos prematuros. El índice de aborto es sorprendente, no por errores, sino ahora porque la gente se entrega a un libertinaje descontrolado y en fin se hace cualquier cosa para sacarse la responsabilidad de encima. Realmente cuando miramos afuera, ¿estamos convencidos que hemos construido o somos los arquitectos de una sociedad perfecta? Por favor. Y la razón es porque hemos seguido los valores de una sociedad que no le interesa la santidad del hogar. Pablo dice, ustedes no se manejen como el resto de la sociedad. Se trata de una sumisión que complementa. 2, se trata de una sumisión que busca seguridad y refugio, no ser menos que el esposo. Es decir, cuando la mujer se sujeta al marido, se aferra a su esposo, lo que está haciendo es aferrando a un proveedor, a uno que da la vida por ella, a uno que la va a proteger, la va a amar, a alguien que no la va a dejar desamparada. Le conviene a una mujer una relación así. Se agarra a ese hombre que ha de proveer. Y número 3, se trata de una sumisión que promueve una vida moral y una vida espiritual óptima. Es decir, ya no tiene los impulsos de ir a explorar las cosas afuera, sino que ahora vive con ese esposo, agarrada a ese esposo, viviendo en las normas permisivas del Señor, en una relación amorosa, tierna, incluso en el área erótica, que para muchos es tabú, de una relación lícita, profunda, perfecta, que dignifica a Dios. La mujer en la sociedad, desafortunadamente, ante estas palabras de Pablo, por supuesto, va a levantar la voz al cielo y va a protestar ante estas declaraciones. Pero a Pablo, otra vez, repito, no le interesa ni medio lo que tenga que decir la sociedad. Pablo cierra los oídos al grito de la sociedad. Pablo abre su voz para decirnos a nosotros cómo tenemos que conducirnos. Y lo que nos dice es, no te conduzcas como el resto de la sociedad. Nuestros matrimonios se van a pique, ¿saben por qué? Porque estamos siguiendo los modelos sociales. En cuanto al marido, fíjense en qué interesante. Acá, señores, arréglense ahora porque les viene a ustedes. Pablo dice que debemos amar a nuestras esposas.
Qué palabra, ¿eh? Y tomen nota que, ante todo, Pablo dice que es un amor entregado. Fíjate, verso 25 dice, hablando del ejemplo supremo que tenemos nosotros en este asunto, es: Cristo se entregó a sí mismo por ella. Ahora, cuando nosotros revisamos un poco, y cuidado, yo soy latino, yo nací en Argentina, y yo no nací en el Evangelio. Nací en el Evangelio después, pero antes de conocer a Cristo estuve en el mundo, así que no me engrupe nadie con esto de lo que sucede afuera, ya me la conozco. Y en nuestra cultura latina, el machismo, esa palabra tan popular, anda rampante todavía en nuestros días. Y en una cultura machista, toda esta consigna que plantea el apóstol Pablo va en contra. Es decir, para nosotros el hombre espera que la mujer se entregue por él. Sin embargo, Pablo dice que no es la mujer la que se entrega. Dice, el hombre es el que se entrega por la mujer. Va todo al revés de la cultura. Claro, nosotros crecimos en una cultura, o subcultura si se quiere, porque está debajo de una cultura bíblica, moral, ética, que se practicaba en los viejos tiempos, pero después en una época se perdió el norte, se perdió la dirección y se ha promovido cualquier cosa. Vuelvo a repetir lo que dije hoy, la década del 60 hizo grandes cambios en la manera de pensar, aunque esto... No vamos a echarle la culpa a los del 60, ya esta mentalidad machista viene desde mucho antes, ¿no? El hombre espera que la mujer le entregue su tiempo, que la mujer le entregue su cuerpo, que la mujer le entregue su juventud, que la mujer le entregue su servicio, que la mujer le entregue todo. Y la mujer lo único que hace es, lo único que se le da a la mujer, si se le entrega, es un delantal y una linda cocina con ollas para que pueda tener los huevos fritos arriba de la mesa cuando el hombre vuelve de trabajar. No, mi querido hermano, eso no va. Y si tu matrimonio no está funcionando por seguir la mentalidad de afuera, bueno, esa es tu responsabilidad, es tu problema. Dios nos ha dejado pautas para que nuestros hogares funcionen como corresponde. Si no están funcionando bien es porque en algún lugar nosotros estamos cerrando los oídos al consejo de Dios, que son claros en su palabra. Número 2, el amor es un amor que preserva la salud y la integridad de la persona amada. Otra vez, verso 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y esto es muy interesante porque la naturaleza del hombre tiene la tendencia de autoprotegerse. Una persona inestable o desbalanceada psicológicamente es la que no pone atención a la salud física o la vida de la persona. Pero una persona normal, dentro de los parámetros de lo que se puede llamar normal, uno va a tratar de proteger su cuerpo. Tal es así que tenemos ciertos mecanismos que cuando estamos pasando por una situación peligrosa, sentimos temor y procuramos salir de esa situación comprometida. Dios nos ha dotado de esta capacidad de supervivencia. Bueno, acá se nos está indicando que el hombre ama su cuerpo y que ha de tratar a esa mujer en ese nivel. Nos está devolviendo otra vez aquel principio del Génesis, cuando se dice que el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno solo, una sola carne. Acá se habla de un amor que sustenta, se habla de un amor que cuida. Como pastor, debo confesarles que yo he escuchado a muchas esposas quejarse en consejería. Y las mujeres, las quejas que me traen mayormente es en esta área. Mi marido no me cuida. Mi marido no me ama. Mi marido no provee lo que necesito, no me sustenta. Qué triste. Ustedes no se pueden imaginar el dolor que me produce en el corazón cuando tengo a una hermana en Cristo sentada delante mismo, derramando su alma, llorando. Tengo que pasarle los Kleenex. No sé cómo consolar a esa pobre mujer y que me tenga que decir a mí, mi esposo no me cuida. Hombre, ¿qué estás haciendo con el tiempo que Dios te da?
¿Dónde está tu humildad en Cristo Jesús? ¿De qué manera sigues el ejemplo de nuestro bendito Salvador? Ese Dios que te está dando una hija suya para que la mimes, la cuides, la ampares, la tengas en el hueco de tu mano para que en esa fragilidad ella se sienta segura y se aferre a ti. Y tú la lastimas, la hieres, la humillas. ¿Con qué derecho? Nos habla también, número 3, de un amor, y escucha bien esto, hermano, escucha, un amor que da la vida por su esposa. Y sabes una cosa, si hay algo que me llama la atención en la teología de Pablo acerca de este tema, es que en ningún momento dice que la mujer debe hacer estas cosas. Lo único que le dice a la mujer es sujétese a su marido, pero nos cae todo el resto del pasaje a nosotros. Y en ningún momento dice la mujer tiene que dar la vida por su esposo. Dice ustedes esposos, y yo incluido, tenemos que dar la vida por nuestras mujeres. Y el ejemplo supremo es Cristo Jesús, que dio la vida por su santa y bendita iglesia, que es santa por la santificación, por supuesto, por la obra que Jesucristo hizo a nuestro favor. Cada vez que nosotros despreciamos a esa hermosa gacela que Dios nos dio, a esa flor delicada, a esa hija suya, a esa mujer por la cual Cristo dio su vida para sacarla del infierno, y Dios te la entregó y te dice, cuídamela porque es mía. Y cuando tú la insultas, la maltratas, la tiras ahí al costado del camino, la dejas en noches silenciosas llorando en un cuarto oscuro, porque le da vergüenza mostrarse delante tuyo, aguantando tus humillaciones. Cuando no le dices gracias, cuando en una forma gentil te preparó la cena, cuando te olvidas de decirle antes de venir a la iglesia, qué linda que estás, cuando te olvidas de venir del trabajo y darle un beso a esa hermosa mujer que Dios te ha dado, y le dices, te amo y te extrañé. Cuando te olvidas de salir a caminar con ella. Yo les voy a confesar, ¿no es cierto? A veces mi señora me lleva a hacer shopping. Y ustedes, hermanos, creo que, no sé, la mayoría estarán de acuerdo conmigo. A mí no me gusta hacer shopping. Eso de ir al mercado y mirar los precios y darle vuelta a las cosas, agarrar una prenda, sacar la manga para afuera y ponerla 5 veces adentro y dejarlo, agarrar otra cosa y volver de nuevo. Y nosotros los maridos estamos mirando el reloj, se nos está pasando el programa de televisión, el fútbol, qué sé yo. Apurate, ¿lo encontraste? Es el asunto. Nuestro cerebro está cuadrado de otra forma. Pero Pablo es tremendo con nosotros. Porque dice, yo tengo que dar la vida por esa mujer. Y yo tengo que tragar saliva y acompañarla al mercado. Y si se toma 2 horas para darle vuelta a la ropa y mirarla, yo me quedo ahí 2 horas, soy estoico. Pero porque la amo. Tengo que sacrificarme. Porque es mi esposa. Es mi gacela. Dios me la dio. Y es justamente cuando nosotros desperdiciamos esas cosas femeniles, es que herimos a esa mujer. Y entonces hace dificultoso para ella someterse, es decir, agarrarse a mí. Pero si somos el hombre que describe el apóstol Pablo, es decir, un hombre cuyo amor es entregado, cuyo amor preserva la salud, la integridad, la satisfacción de esa persona, un amor que está dispuesto a dar la vida hasta la última gota por esa mujer. Esa mujer tiene que estar mal de la cabeza para no querer someterse a un hombre así, porque no lo va a encontrar en ningún lugar. Si tú le preguntas a las mujeres, si haces un censo entre los creyentes y les preguntas, ¿no te gustaría tener un hombre cuyo ideal sea Cristo de punta a punta? Esa mujer te va a decir, sí, Señor, quiero un hombre así, un hombre que me ame, que me cuide, que me sustente, que cuando lloro me dé consuelo, que cuando necesito ser mujer me hace sentir mujer, pero en una forma frágil, en una forma cristalina, pura.
que cuando me siento desbalanceada psicológicamente o emocionalmente, que esté allí para levantarme, para protegerme, que sea un pastor para que me dirija a la cruz constantemente, para que yo pueda agarrarme de la cabeza espiritual de la casa y que me dirija constantemente a la oración, a la devoción a Dios. Pero a veces hacemos un trabajo tan pobre que es una tortura para la mujer someterse a ese hombre como se somete a Cristo Jesús. ¿Por qué creen ustedes que hay mujeres que dejan a sus esposos en la actualidad? Salen en busca de la protección y la satisfacción que tú y yo no les estamos dando. Y algún día tendremos que darle cuenta a Dios por eso. ¿Se dan cuenta el balance de Pablo? Conclusión. Una iglesia gloriosa es el resultado de un Cristo glorioso. Y sabes una cosa, al mismo tiempo nos habla que una iglesia gloriosa es el resultado de matrimonios gloriosos. Matrimonios que están fomentados correctamente, que no siguen las costumbres de la sociedad. Los que dejaron de caminar como los otros gentiles y ahora andamos dirigidos por el Espíritu Santo y la santa palabra de Dios para bendecir su nombre. Cuando la mujer no se somete, se apresuran los dedos para censurarla. Pero la verdad es que los hombres son los que tenemos que empezar a censurarnos a nosotros mismos. Porque en algún lugar las estamos traicionando. Y no hace falta irse con otra mujer para traicionarlas. Es simplemente fallar a los votos que hicimos delante de Dios una vez. Ya sea para irnos a pescar y dejarla a la mujer sola, para irnos a tomar un café con los amigotes, para ir a vernos un partido de fútbol, porque la mujer pasa a un segundo plano, y no es extraño que nuestros hogares entonces estén funcionando mal. Mi querido hermano y mi querida hermana, Pablo no era un hombre que odiaba las relaciones matrimoniales, las amaba. Y como pastor entonces nos está dando pautas claras y precisas. Nos dice este hombre que hemos sido elegidos para ser santos y sin mancha. Nos ha dicho y nos ha llamado a que nos manifestemos siguiendo la vocación con la que fuimos llamados. Nos ha dicho que no debemos andar como los otros gentiles y ha dado una serie de pautas en el capítulo 4, 17 en adelante. Nos ha indicado que debemos imitar el amor de Dios en Cristo en una forma sacrificial, capítulo 5, versículo 1. Y ahora nos inserta en el mundo del matrimonio y nos dice cómo la mujer y el hombre deben tratarse en el vínculo del matrimonio. Mi llamado a ti es: amemos a nuestras esposas. Y ustedes, esposas, respeten a sus maridos. Y si seguimos las pautas del Señor a través de esta carta, vamos a disfrutar hogares que serán dignos. Tendremos en nuestras manos matrimonios excelsos y podremos entonces mostrar a la sociedad la excelencia del matrimonio en sociedad. Oremos. Padre Celestial, este es un tema que en realidad no es difícil, Señor. Es una barbaridad decir que es difícil. Lo hicimos difícil. Lo hicimos difícil porque no hemos seguido los modelos del ingeniero. Tú eres el que fundaste esta relación. No fue la sociedad. Es la base de la sociedad. Y vivimos en una sociedad corrompida. Vivimos en una sociedad quebrada, de rajaduras profundas. Años atrás había cierta armonía, pero las costumbres cerraban las bocas. Hoy se habla más y hoy simplemente se deja saber lo que por milenios ha arrastrado el hombre, la desconformidad en las relaciones, porque, Señor, te hemos ignorado, te hemos dejado a un lado, no hemos seguido tus pautas.
hicimos promesas en el altar que nunca estuvimos dispuestos a cumplir. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en la iglesia y ahora en nuestros corazones, te rogamos por nuestros hogares. Ayuda a las esposas a que se aferren a sus esposos como a Cristo. Y a nosotros, oh Señor, perdónanos, por favor. Nosotros, maridos duros, que no somos siervos como Cristo, que debemos dar la vida por esas gacelas. Te imploramos, Señor, que nos des el corazón de nuestro Salvador. Ayúdanos, oh Señor, a placer a nuestras esposas, amarlas, santificarlas, tratarlas tiernamente, producir un ambiente en casa de tal forma que ellas tengan el deseo, la satisfacción de someterse a hombres cristianos, hombres de Dios que valen la pena. Haz de nuestros hogares células que sean excelentes en esta sociedad. Porque te lo imploramos, oh Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.